Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Medina. Soy director del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo y en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y del mío propio, les doy la bienvenida a todas y todos a la Comisión 5 de las terceras jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo, que son parte de la agenda de la 19ª edición de la Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en Arquitectura fue creado por el doctor en arquitectura Jorge Sarkis en el año 2015. En 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación y Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura. Ambas están profundamente ligadas con el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias, las jornadas, e investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones, la línea de investigación perspectivas, en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura. Es una agenda pensada por y para la región. Entendemos que, dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido y llevado a cabo como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Es así que surgen los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, los diálogos entre arquitectura, historia y teoría, diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje, entre arquitectura, técnica y profesión, y entre arquitectura, política y sociedad. Este año forman parte de las jornadas más de 80 ponencias y exposiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicos y profesionales de la arquitectura, vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región en torno a los temas enunciados. El objetivo de las jornadas es también visibilizarlos, internacionalizarlos y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones, comenzaron el lunes y se tienen hasta el viernes 2 a las 14 y a las 16 horas, y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogo a las 18 horas. Así que están todas y todos muy especialmente invitadas y invitados para acompañarnos durante toda la semana. Como ya es habitual, estas terceras jornadas están vinculadas a un número especial del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sobre las temáticas abordadas, para el cual sigue abierto el llamado para que puedan enviar ensayos y artículos hasta el 16 de agosto. Esta tercera comisión, entonces, esta quinta comisión, está integrada por América Alonso, Diego Orlando La Rosa Boggio, Pedro Henry Ruiz Cime y Diego Renato Salazar Chirinos, Mauricio Rodrigo Chelina Tamayo, Covadonga Lorenzo Cueva y Pedro Baltar Domínguez, Rogelio Monarca Timalazzi, Alberto Rosendo Castillo Reyes y María Durach Vázquez, Marilina Romero, Carla Benvenuto, Matías Del, Anabela Ferreiro, Victoria Plunque y Giovanni Sepúlveda. Así que bueno, comenzamos entonces con las exposiciones. Convocamos a María Alonso, que será la primera expositora en esta quinta comisión. América, el espacio es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y solo me van a confirmar ahora que la tenga. Si ahí se ve ya completa. Sí. Ahí se ve, no se ve completo, se ven las diapositivas, ahí se ve completo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, dependiendo en dónde estén. Mi nombre es América Alonso. Yo, pues para contarles brevemente sobre mí, yo trabajo para el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y soy arquitecta y pues me especialicé en temas de ecología aplicada pues al entorno construido y pues hoy quería exponer un poquito sobre los usos de la información satelital y cómo esto puede ser una herramienta
herramienta para construir diseños habitables, climáticos, omnicomprensivos y utilizar pues justamente la interdisciplinaridad como un parte de un proceso de formación también para nosotros desde nuestro quehacer como arquitectos. Entonces, brevemente yo quería empezar hablando un poco pues de lo que pues todos hemos en algún momento visto, ¿verdad? Sobre el tema del clima y arquitectura y que entendemos que existen factores culturales y factores fisiológicos que nos ayuden a definir el entorno arquitectónico, el entorno urbano, ¿no? Tenemos aspectos sociales, morales y históricos, pero también tenemos aspectos de la geografía, la geología, el clima y cómo esto interactúa con el ser humano como tal. Y ligado un poco a esto, tenemos también desde hace mucho tiempo ya el método de la climatización arquitectónica de Víctor Olgay, donde hablaba sobre estos campos entrelazados, ¿no? De cómo partimos de la biología para entender el impacto que pueda tener, digamos, el clima y los demás aspectos en los seres humanos, los factores climáticos que desde una ubicación geográfica en específica que condicionan esto y cómo a través de la tecnología nosotros podemos adaptar problemas que tengamos respecto a esto, ¿verdad? De confort climático y demás para hacer soluciones de arquitectura más regionalizadas y que respondan pues a estas necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que los seres humanos tenemos. Desde ese punto, la comprensión también de los factores que determinan como tal el clima en una ubicación, pues es primordial para realmente construir un diseño bioclimático adaptado. Y con esto nosotros sabemos pues que tenemos, estamos en una ubicación geográfica específica, y ubicamos los paralelos, meridianos y demás. Sabemos de la temperatura, la precipitación, que como esto combinado, la altitud, la latitud y la distancia al mar, pues generan ciertas condiciones climáticas, ¿no? En donde podamos estar ubicados y donde están nuestros proyectos. Pero también vinculado a esto, un poco de los cuestionamientos que teníamos al respecto aquí, pues en el instituto era qué tanto acceso tenemos a esta información y cómo podemos encontrar más información que de pronto nuestros sistemas nacionales son muy limitados, que ese, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en donde yo radico, es un tema importante. Los servicios climáticos y la prestación de servicios climáticos como tal todavía tiene muchos deslices, digamos, en cuanto a la calidad y la duración de la información. Entonces, un poco por ahí, partiendo de esto y cómo nos lleva a la interdisciplinariedad, entendiendo esto como un proceso de relaciones que respetan un nuevo conocimiento y que significa el nuevo espíritu del saber de la transformación de las cosas para que sea salvaguardar la integridad de las disciplinas sea lo principal, ¿no? No se trata solo que con la interdisciplinariedad vamos a reducir otras disciplinas, sino que la idea es enriquecernos en nuestras apropiaciones propias. Y esto, yo, pues al menos en la experiencia que hemos tenido, ha sido como muy enriquecedor tomar aspectos desde la geografía, la geomática, la climatología, la geofísica y estadística que nos provean información a aquellos que diseñamos o construimos y demás, y que juntos, trabajando con otras disciplinas que tal vez normalmente ya hemos trabajado, como la ingeniería, la economía o administración, incluso las ciencias sociales, para desarrollar nuestros espacios, ¿verdad? De diferentes escalas, desde un objeto arquitectónico hasta un urbano, cómo podemos generar mejores soluciones o soluciones más adaptadas, ¿no? Que respondan un poco mejor a estas realidades. Y en esta línea, a mí me gusta como caso de estudio que hace un par de años yo lo había revisado, sobre cómo, por ejemplo, este estudio se hizo en 2018 y hicieron como una planificación urbana para diseño tanto urbano como de edificaciones que fueran adaptadas al cambio climático y en una microescala. Y lo que hicieron aquí fue juntar a dos grupos de personas, algunos miembros de una escuela de arquitectura y urbanismo y otros miembros de un departamento de ciencias de la atmósfera. Y al final lograron establecer ciertas regulaciones para la localidad en donde se estaba haciendo este proyecto, que impulsaran códigos locales, pero que estuvieran vinculados a un tema de cambio climático y las problemáticas del calor urbano. Y desde esa perspectiva, pues también yo creo que también tenemos mucho desde las ciencias naturales que nos pueden aportar y desde el ejercicio que han hecho otras disciplinas respecto a estos temas en clima, que nosotros desde el quehacer del objeto arquitectónico, desde el diseño arquitectónico, urbano y demás, podemos contribuir.
Y pues eso un poco me cae a el tema del uso de la información satelital y cómo esto se relaciona con el clima, las urbes y demás. Y es que pues la observación de la Tierra a través de satélites pues, ha permitido el entendimiento del clima global desde hace mucho tiempo ya. El primer satélite se lanzó en los años 60 y ya para el 2015 habían más de 600 misiones que se habían lanzado al respecto. Entonces, aún podemos reconocer que tienen ciertas limitaciones y es algo que está en constante cambio, pero esta tecnología sí ha facilitado grandes progresos para entender sobre todo efectos del clima global, ¿verdad? No solo de cambio climático, sino de muchos factores, desde el monitoreo, desde análisis históricos hasta casos prácticos que puedan ir surgiendo. Y esto combinado con la geomática y su aplicación en la comprensión también de las áreas urbanas y componentes arquitectónicos, nos permite, digamos, combinarlo con la calidad de la imagen satelital para poder hacer investigaciones un poco más profundas. En esa pues línea, algunos tipos de estudios de que yo he logrado identificar en este tiempo sobre el uso de imágenes satelitales principalmente han sido, por ejemplo, modelos para la detección de edificaciones con imágenes satelitales y esto toma tamaños y colores diferentes de la imagen y agrupa por colores para poder hacer esta justamente detección de lo que es edificado y de lo que no. Hay modelos también para determinar la altura de estas edificaciones, que a mí pues esos me parecen muy interesantes también porque hacen análisis de las máscaras de sombra y los ángulos del satélite con estas sombras para también entender cuáles son las alturas y proyecciones de estas edificaciones. Hay modelos sobre la evaluación del daño de edificaciones en varios tipos de desastres que sirven para la detección de cambios en la superficie terrestre y ubicar los espacios más vulnerables. También hay modelos energéticos de áreas urbanas que utilizan las edificaciones con algunos otros cálculos para determinar los desempeños energéticos de estas. Y por otra parte, también hay una exploración pues breve, pero existe ya de a poco, sobre el uso de imagen satelital, pero también a la data, porque los satélites proveen no solo las imágenes, sino también datos de muchas variables. Y de aquí, por ejemplo, podemos ver el monitoreo térmico, que tal vez es alguno de los más populares sobre el tema del efecto isla de calor, y utilizar la imagen satelital para comprender, digamos, dónde están estas zonas de calor en las áreas urbanas. Pero también existen identificación de características térmicas de materiales y de objetos que se encuentran en el suelo, que ya no necesariamente todo es basado en una imagen, sino más bien en los datos que proveen pues, pues estos servicios. Mi caso, y un poquito la idea era presentarles brevemente aquí una experiencia que tuvimos nosotros, pues en este aprendizaje interdisciplinar, Guatemala pues tiene diversos microclimas, digamos, y por lo mismo hay diversos análisis climáticos de Guatemala, especialmente desde las ciencias ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les traía a enseñar que hay tres categorías diferentes, dos de zonas climáticas y una de zona de vida, que se hicieron basados en temas de biología, de ecología y otros aspectos. Y eso pues nos dice también que si bien Guatemala está como cercano a México, ¿verdad? Y que de pronto lo vemos muy chiquito, su territorio por la topografía, por la ubicación geográfica donde está, tiene muchos elementos que condicionan su clima. Es así como nosotros buscando identificar cómo utilizar mejor algunas herramientas de estándares de eficiencia energética en Guatemala, identificamos que había que hacer zonas climáticas, pero con un objeto para determinar mejores desempeños de eficiencia energética en el país, al menos para las construcciones que estamos proyectando y también pues analizarlo para las pasadas. Y en ese sentido hicimos una estimación climática, análisis de variabilidad climática, principalmente basado en el sistema, en las disciplinas agroclimáticas de cómo realizaban estos estudios para finalmente hacer estas zonas climáticas como tal. Y aquí, la verdad, creo que lo más valioso fue la experiencia del sector agroclimático que nos brindó para hacer este análisis de variabilidad climática, donde al final logramos identificar que el 44% de la población habitaba en territorios donde tenía una variabilidad climática significativa y eso condiciona sus necesidades para condicionar por temas de desempeños energéticos.
Y bueno, y encontramos también las poblaciones más vulnerables y los territorios con mayores variaciones. Y esto sumado a estadística y otros elementos, pues nos dio también resultados interesantes de planificación para hacer sugerencias de diseño en estos territorios y cómo deberían adaptarse a estas variaciones climáticas que ya se están viviendo desde un sector de diseño y de construcción. Y bueno, yo eso les traía para exponer el día de hoy y bueno, siempre agradecida por el espacio. Muchas gracias, América. Primero, bueno, muy interesante la exposición, pero particularmente te agradezco por haber cumplido con el tiempo, con esos 10 minutos que no les comenté al inicio. Sé que es un tiempo muy, muy escaso, pero la idea es tener 15 a 20 minutos al final para intercambio, así que voy a ir, me toca ese rol tan antipático de avisarles a los 8 minutos que le quedan dos. Así que muchas gracias, América. Y entonces continuamos con el segundo expositor, el equipo de Diego Orlando Larusaboglio, Pedro Henry Luisine y Diego Renato Salazar Chirinos. El espacio es de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Estoy compartiendo. Correcto. Ahí se ve Bueno, perfecto. se me oye bien también, ¿verdad? Sí, perfecto. Correcto. Buenas tardes a todos. Haré la presentación en nombre del grupo. Quiero agradecer a la Universidad de Palermo que nos permite compartir esta investigación que nació como una tesis de grado de arquitecto para la Universidad Privada Antenor Orrego. El propósito de esta investigación es desarrollar el Centro de Interpretación Curver Piura Regeneración Urbana Bioclimática. Esta investigación se centra en la pérdida de ecosistemas, considerados patrimonio natural según Martín Piñol. Nos enfocamos en el departamento de Piura, una región bendecida con uno de los ecosistemas de alto grado de endemismo. Piura se caracteriza por sus bosques secos, que cubren el 72% de su territorio. El bosque seco de Piura y Tumbes es reconocido como patrimonio natural de la región, destacando la importancia de su preservación. Esta investigación se concentra en la provincia de Piura, en el área metropolitana de los distritos de Piura, Castilla, 26 de octubre y Catacaos. Aquí se encuentra el Parque Ecológico Curver, única área de bosque seco tropical de algarrobos, delimitada y protegida, atendida y gestionada por entidades públicas. Junto a él se encuentran los humedales Santa Julia, considerado un ecosistema frágil. Como método de investigación descriptivo, se parte de la teoría, empezando por la planificación urbana. Chan Lang señala que el problema central es la migración masiva del campo a la ciudad. En los últimos 30 años, la población mundial pasó de ser un 70% rural a un 75% urbana, llegando incluso al 80% en el caso de nuestras ciudades. Esta rápida urbanización, aunque trae modernización y mejores económicas, ha generado un crecimiento desordenado. Esto resulta en cinturones de miseria o asentamientos informales. Una consecuencia grave es la destrucción de ecosistemas, degradando el medio ambiente y el patrimonio natural de la ciudad. Hoy en día no se puede desarrollar un proyecto sin considerar el aspecto sostenible, especialmente en el desarrollo urbano, que según el informe Brundtland, esto implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Por eso, los organismos internacionales promueven estrategias de conservación en áreas naturales. Eh, el Perú ha adoptado estos lineamientos. Por ejemplo, la Ley 31313, Ley del Desarrollo Urbano Sostenible, que resguarda, protege e incluso conserva el patrimonio cultural y natural, en específico los ecosistemas, que como decía Martín Piñol, conforman el patrimonio natural de nuestra ciudad. El estudio de la interpretación del patrimonio está vinculado a su valorización. Martín Piñol define a los centros de interpretación como edificaciones que valoran el patrimonio de un sitio determinado. Estos equipamientos no conservan ni preservan materiales, como lo hacen los museos, por ejemplo, sino que utilizan sistemas interactivos para difundir la información y profundizar la comprensión del recurso, empleando recursos escenográficos llamados módulos museográficos. Para esta investigación nos hemos enfocado en los módulos que estimulan directamente a los sentidos. Hay una frase: nadie es profeta de su tierra. Esta frase refleja que los visitantes aprecian más un lugar que sus propios habitantes. Hace 40 años, el suizo Emilio Bert Brenwald
por amor a esta ciudad, Piura implementó un sistema de riego tecnificado que permitió reforestar 500 hectáreas de bosque seco con algarrobos, una especie que caracteriza a esta ciudad, llegando a extenderse incluso a 2.000 hectáreas, ¿no? Tras su muerte, este bosque se redujo a 900 hectáreas debido pues, al crecimiento urbano, ¿no? En honor a este personaje se nombró Curver a este sector, desarrollando planes de gestión ambiental que hicieron reconocer a Piura como una ciudad ecológica. Más tarde, la francesa Ana María Hockingen descubrió restos arqueológicos prehispánicos en este sector, mismos que se incluyeron en el Plan Director de Piura y Castilla al 2010, elaborado por supuesto en 1992. A través de los años, el Parque Ecológico Municipal Curver, que así se llamó originalmente, pasó, mm, pasó a perder los restos arqueológicos que aquí se habían hallado debido al fenómeno del Niño. Pero esto no impidió pues, que la embajada de Suiza eh, promoviera la construcción de un albergue con materiales tradicionales de este ecosistema, asimismo mobiliario educativo. Llegó incluso a presentarse en la Convención de Hábitat 2 en Estambul, como ejemplo de desarrollo urbano sostenible, resaltando la identidad piurana. Hoy el parque es presentado en esta jornada de Palermo, Argentina, preservando tan solo 42 hectáreas de las 2.000 que llegó a ser. El problema principal es la degradación del bosque seco tropical de algarrobos en el Parque Ecológico Curver, provocado por el crecimiento urbano y las ocupaciones informales, ¿no? El fenómeno del Niño, la contaminación, la tala de árboles, todo provocado por los mismos ciudadanos. Por esta razón, se propone diseñar un centro de interpretación para la regeneración urbana bioclimática del bosque seco en este lugar. Para esta investigación se diagnosticaron las preexistencias que se encuentran en el Parque Ecológico Curver. Se identificaron el albergue, un zoológico con especies mamíferos, aves y reptiles, rescatados por supuesto, una zona familiar con juegos infantiles, canchas deportivas, de césped natural, un vivero y áreas de administración, almacenaje y compostaje. Para la propuesta se identificó un circuito turístico existente. Se zonificaron sus sectores, se determinó que existía una zona educativa justo donde se encuentra el albergue, el cual no es compatible ni abastece a la cantidad de visitantes actualmente. Para elegir el terreno adecuado se identificó una cancha de fútbol de arena en desuso, que cumple con las normas municipales y nacionales y además cuenta con servicios básicos de energía eléctrica. También se identificaron y censaron todas las especies de árboles que se encuentran en el parque. Fue un trabajo arduo, diferenciándolas por un código y un color, ¿no? Según su altura. Misma información que será útil para el diseño posteriormente. El algarrobo fue identificado como la especie más representativa de este ecosistema. Esta programación arquitectónica crea un espacio funcional y dinámico, con 6 zonas claves: la zona de acceso, la zona administrativa, servicios complementarios, la zona interpretativa, que va de la mano con la investigación, y la zona de servicios generales. El diseño ofrece una relación integral entre la difusión y la investigación, atendiendo las necesidades del visitante e investigadores. Además, se elaboró un guión museográfico para planificar y organizar la presentación de la exposición, considerando los ambientes, la descripción, materiales, módulos museográficos sensoriales, recordemos, y el tiempo de recorrido. La idea rectora se basa en la interacción con el ecosistema, desde diversas visuales y alturas, utilizando los árboles circundantes como elementos verticales para crear diferentes panoramas. La composición respeta el esquema funcional y la ubicación de cada zona, integrando, por supuesto, el albergue que ya existe en este circuito turístico. Además, se adaptó el esquema funcional al terreno, considerando áreas, zonas jerárquicas, relación entre volúmenes y la orientación para responder a las condiciones climáticas. Esto, por supuesto, se ve en los techos y en las coberturas, que se diseñaron específicamente para manejar la intensidad solar y las precipitaciones que existen en este ecosistema. Asimismo se presenta la planta general, que forma parte del circuito turístico existente. Se propone un cambio de actividad en el albergue. Además, se proponen 2 circulaciones, público y privada. Una plaza de bienvenida con anfiteatro que organice a los visitantes aprovechando la vegetación existente para proporcionar sombra.
El plan maestro grafica la relación del edificio con el medio ambiente, respetando cada especie que rodea el proyecto. Asimismo, la composición general del proyecto y el uso de materiales en las coberturas. Desglosando un poco la propuesta, como mencioné, el recorrido inicia por el albergue, cambiando la actividad por una feria artesanal, recuperando la imagen original de la construcción de Quincha y el uso de sistemas amigables con el medio ambiente. Se propone la implementación de un anfiteatro que organice a los grupos de visitantes, que en su mayoría son estudiantes, que tienen ese compromiso por visitar el parque. La zona de acceso agrupa y distribuye al visitante eh, a través de todas las zonas que se encuentran en esta propuesta, ¿no? Cuenta con un hall, una recepción, una boletería, un guardarropa, una sala de espera y los servicios higiénicos. La zona de servicios complementarios cuenta con una cafetería para tomar un bocadillo antes o después del recorrido. La zona administrativa tiene una zona privada y una zona pública, ¿no? Se encarga más que todo de la gestión y el manejo del parque. El vivero y la circulación pública se unen de manera indirecta, ¿no? Esto es una manera de unir la parte privada con la parte pública, ¿no? A través de 4 rampas. El público empieza el recorrido al centro de interpretación por el segundo nivel, generando este recorrido y visuales a distintas alturas, respondiendo a la idea rectora. Eh, para empezar el recorrido, el recorrido empieza al centro de interpretación, empieza por la sala de historia. Pues aquí se ven módulos museográficos visuales. Eh, la segunda sala es la sala de salón de usos múltiples, ¿no? Aquí se dará la charla de inducción previa al recorrido por el parque. La sala de ecosistema de flora, aquí se pueden observar 3 módulos museográficos que influyen directamente en los sentidos, en el sentido del tacto, en el sentido del olfato y el de la visión. El ecosistema de fauna es una escenografía a doble altura, en la cual se aprecia una escenografía sobre el ecosistema de bosque seco de llanura y de montaña, desde una perspectiva donde el usuario puede eh, tener una visión más general de este ecosistema. Bueno, para concluir, esta investigación demuestra que con la arquitectura se puede salvar del olvido a este ecosistema, que cada vez se va disminuyendo. Por ese motivo se realizó la propuesta de un centro de interpretación para la regeneración urbana bioclimática del ecosistema en el Parque Ecológico Curver. Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Una gran investigación, un gran trabajo, como decías, que fue algo como comentaba, pero el resultado se ve en lo que pusiste. Felicitaciones. Y bueno, continuamos entonces con Mauricio. De todos modos, creo que Mauricio no llegó. Bueno, vamos a sentar al cuarto expositor. De todos modos, se suma en el transcurso, no hay problema, a exponer. Vamos a pasar, venimos de Perú, iniciamos con Guatemala, la pasamos a México con Rogelio Bonalca de Malazzi, Alberto Rosendo Castillo Reyes y María Rayo Vázquez. Muchas gracias, el espacio es de ustedes. Disculpe, ¿ya se ve mi presentación? Sí, perfecto. Ok. Bueno, damos inicio. En el caso de esta presentación, es una investigación realizada precisamente por la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, el cual lleva como título El patrimonio hacendario como parte del paisaje natural. Dentro del paisaje natural, el patrimonio hacendario en el siglo XVI, se construyeron en el municipio de San Pablo del Monte las primeras haciendas, las cuales presentaron un importante
presentaron una importante ocupación territorial como parte del dominio español. Estas haciendas se edificaron estratégicamente al pie del volcán La Malinche, aprovechando precisamente los recursos naturales y la fertilidad de los suelos volcánicos. La localización, los colonizadores españoles aprovecharon precisamente la riqueza natural del entorno, adaptando la arquitectura de las haciendas a las condiciones geográficas y climáticas de la zona. El municipio de San Pablo del Monte viene siendo un municipio perteneciente al estado de Tlaxcala, conocida también como Cuauhtémoc, que es una ciudad situada en el estado de Tlaxcala, como ya había comentado. Está entrelazada entre las majestuosas presencias del volcán La Malinche, conocida ancestralmente en la época prehispánica como Matlacueyet. Este entorno geográfico privilegiado ha sido testigo de la evolución de la arquitectura sendaria, cuyas haciendas, algunas de las primeras en la región, fueron erigidas al pie de este importante coloso. Sin embargo, tras el periodo de la Revolución Mexicana, estas haciendas quedaron abandonadas y semidestruidas, dejando tras de sí un legado que se integra orgánicamente con el paisaje circundante. En, En la actualidad, estas antiguas edificaciones se han convertido en espacios de recreación para los habitantes locales y los turistas, quienes disfrutan de sus apacibles vistas, además de la armonía que establecen precisamente con el entorno natural. Tras su abandono y semidestrucción, las haciendas de San Pablo del Monte se han integrado al contexto natural de manera sorprendente. Estas construcciones coloniales se han convertido en elementos establecidos del paisaje natural. A pesar de los años de abandono, las estructuras de estas haciendas siguen en pie, mezclándose con la exuberante vegetación de la región, siendo testigos del pasado y se han convertido en parte inseparable de la identidad visual precisamente del municipio. Dichas haciendas se erigen como verdaderos tesoros arquitectónicos en medio del paisaje, aunque el tiempo y la falta de mantenimiento han dejado huella en estas construcciones centenarias. Aún se puede apreciar sus majestuosas fachadas, patios interiores y amplias extensiones de terreno, además de la presencia del entorno natural que ha dejado de ser un simple recuerdo del pasado para convertirse en una belleza añadida al paisaje, dotando de singularidad y encanto al municipio. Estas propiedades históricas a menudo incluyen extensas tierras agrícolas, bosques, nacimientos de agua y otros ecosistemas que han evolucionado con la presencia humana a lo largo de los siglos. Como resultado, el patrimonio hacendario no solo representa una parte de la historia humana, sino también un registro vivo de la diversidad biológica y los procesos ecológicos en curso. La conservación de estas haciendas no solo protege un valor cultural, sino también salvaguarda el hábitat natural que alberga una gran variedad de flora y fauna. Las haciendas del municipio de San Pablo son un gran atractivo turístico debido a sus agradables vistas. Estas construcciones históricas se encuentran ubicadas en paisajes privilegiados, rodeadas de montañas, áreas de cultivo y con vistas panorámicas. Los visitantes pueden contemplar precisamente la majestuosidad del volcán La Malinche y los bellos paisajes que lo rodean. Además, las haciendas cuentan con una arquitectura tradicional que refleja la historia y la cultura de la región, lo que permite precisamente a los turistas apreciar su belleza y conocer más sobre la vida en estas antiguas propiedades. La combinación entre las vistas naturales y el valor histórico de las haciendas las convierte en un atractivo único para los visitantes interesados en la historia y la naturaleza del mismo municipio. Sin embargo, ante toda esta descripción, el paisaje hacendario que se desarrolla y disfruta en el municipio, existen la contraparte en el que la población precisamente se empeña en destruir con la búsqueda de tesoros, así como malas intervenciones. Ante todo, ante esto, no solo se ha visto afectado la edificación y su historia, sino la vegetación a través de la deforestación y el cambio de uso de suelo, en este caso por el humano. Se ha apropiado y se ha generado un desplazamiento de la flora y fauna en el que además de la deforestación y desplazamiento de esta flora y fauna, se ha eliminado precisamente muchas de las variantes de las plantas que en su momento crecían en la zona,
y eran consumidas por la población no solo como alimentos silvestres, sino medicinales. Resulta preocupante observar cómo el paisaje tan apreciado por la belleza natural y su valor cultural se ve afectado por acciones humanas irresponsables, la extracción indiscriminada de recursos naturales y la intervención inadecuada de la arquitectura moderna que amenaza precisamente a la zona como parte de esa integridad en los paisajes, poniendo en riesgo su conservación a largo plazo. Esto fundamentalmente toma conciencia de estos impactos y es importante trabajar de manera colaborativa para proteger y preservar este entorno natural. Dentro de los principales resultados obtenidos en este trabajo, tenemos lo siguiente. Las haciendas construidas en San Pablo del Monte durante el siglo XVI representaron un avance significativo en la ocupación territorial y la explotación de recursos naturales en la región. Tras la Revolución Mexicana, muchas haciendas quedaron abandonadas y semidestruidas, convirtiéndose en elementos emblemáticos del paisaje local. El abandono y deterioro de las haciendas se atribuye a varios factores, incluida la falta de recursos económicos de los antiguos propietarios y la redistribución de la tierra promovida por la reforma agraria. A pesar del abandono, las haciendas han resistido el paso del tiempo y siguen siendo testimonio de la rica historia y cultura de la región. Muchas haciendas se establecieron en áreas con una rica biodiversidad natural, lo que las convierte en refugios para una variedad de especies vegetales y animales. Las haciendas abandonadas son ahora un importante atractivo turístico debido a sus impresionantes vistas y su arquitectura tradicional, lo que las convierte en destinos populares para quienes buscan explorar la historia, la cultura y la naturaleza de la región. Es crucial encontrar un equilibrio entre la conservación del paisaje natural y el desarrollo turístico sostenible para proteger y preservar nuestro entorno natural a largo plazo. Finalmente, como conclusión, tenemos lo siguiente: el patrimonio hacendario no solo es un legado histórico y natural, sino también un activo invaluable para la conservación del medio ambiente y la promoción del turismo responsable. Estas propiedades históricas, arraigadas en áreas de una biodiversidad rica y variada, sirven como testimonio vivo de la relación entre la humanidad y la naturaleza a lo largo del tiempo. Además, las prácticas de manejo sostenible desarrolladas a lo largo de los años en estas haciendas ofrecen un modelo inspirador para la región responsable de los recursos naturales. La apertura de estas fincas al público no solo permite la apreciación de su valor cultural, sino también la sensibilización sobre la importancia de la conservación ambiental. En última instancia, al reconocer y preservar el valor del patrimonio hacendario como parte integral del paisaje natural, aseguramos que estas joyas históricas continúen enriqueciendo nuestras vidas y nuestro entorno para las generaciones venideras. La importancia de rescatar y preservar estos lugares históricos va más allá de su valor estético o turístico. Estas haciendas constituyen un testimonio vivo de la historia y la identidad de San Pablo del Monte, y su conservación contribuye al desarrollo humano y al fortalecimiento del tejido social en la comunidad. Al integrar la arquitectura hacendaria con el paisajismo natural, estas edificaciones adquieren una nueva dimensión como espacios de encuentro y disfrute en los que pasado y presente convergen para enriquecer la experiencia de quienes las visitan. Así se logra no solo dar vida a estas antiguas estructuras, sino también conservar y promover el legado cultural y natural de la región para las generaciones futuras. De nuestra parte es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de, Rogelio, Alberto, María, Araceli. Son unos entusiastas investigadores y asiduos participantes de las jornadas. Esta ponencia es la tercera, así que estamos muy agradecidos que nos permitan compartir con toda la comunidad latinoamericana de investigadores en arquitectura tan valiosos trabajos. Muchas gracias. Y bueno, continuamos entonces desde España, esta vez con Covadonga Lorenzo Cueva y Pedro Baltar Domínguez. Hay el espacio entonces a ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bien. Ahora. ¿Se puede ver ya la pantalla?
Sí, se ve completo. Sí, Vale. sí, Coba. Vale, gracias Pedro. Pues nada, vamos a ello. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Covadonga Lorenzo y en colaboración con mi colega Pedro Baltar, presentamos aquí esta comunicación titulada Análisis gráficos para el estudio de indicadores de accesibilidad cognitiva en campus universitarios. En primer lugar, agradecer la posibilidad de presentarla aquí en las jornadas de la Universidad de Palermo antes de comenzar. En nombre de los dos, muchísimas gracias. El índice de la presentación se muestra en la diapositiva. Lo hemos organizado en 5 bloques. En primer lugar, la introducción, los objetivos y la metodología. A continuación, la descripción de las fases de análisis, su explicación detallada y finalmente las conclusiones. La ponencia muestra un estudio de indicadores de accesibilidad cognitiva en campus universitarios de referencia a partir de la realización de análisis gráficos y esquemas conceptuales que nos han permitido deducir una serie de criterios de posible aplicación para el diseño de campus universitarios más inclusivos para personas con discapacidad intelectual. El objetivo de la investigación se orienta al análisis de campus universitarios que son referentes en el campo de la arquitectura y el urbanismo con el fin de estudiar sus niveles de accesibilidad cognitiva. Y para ello, pues la metodología que hemos empleado parte del empleo de una serie de análisis gráficos donde podamos reflejar los niveles de accesibilidad cognitiva de estos campus para realizar a partir de ellos una comparativa que permita ahondar sobre estos parámetros y estructurarlos en base a unos indicadores que nos ayuden a valorar su legibilidad e imaginabilidad. En cuanto a las herramientas a emplear, pues se han utilizado dibujos analíticos, esquemas e interpretaciones gráficas partiendo de bases cartográficas. En cuanto a las fases de análisis, decir que la investigación se ha estructurado en 2 etapas sucesivas. En la primera se realiza el análisis de los campus en base a 3 parámetros: entorno, accesibilidad y estructura. Se evalúa la relación entre el entorno construido y las conexiones, entre el contexto y la accesibilidad cognitiva del campus. Y con todo ello se trata de valorar la calidez, la legibilidad y la imaginabilidad de estos campus. Ahora profundizaré un poquito más en ello. Y a continuación, en la segunda parte, se realiza el análisis a partir de un metamodelo de categorías críticas sobre una serie de recintos universitarios que se han organizado por tipologías históricas y se ha utilizado el dibujo analítico como instrumento de indagación proyectual. Paso a detallar a continuación la primera fase y después cedo la palabra a mi colega para que explique en profundidad la segunda. En cuanto a la primera fase, el estudio de indicadores de accesibilidad cognitiva en campus universitarios, aquí comenzamos analizando campus de referencia que reflejasen altos niveles de accesibilidad cognitiva, legibilidad e imaginabilidad. Para ello estudiamos características perceptuales y experienciales de personas con discapacidad intelectual y terminamos seleccionando varios campus ubicados en distintas localizaciones geográficas. Ahí podéis ver una muestra de los dibujos analíticos de algunos de los campus analizados. Como veis, hemos empleado dibujos analíticos simplificados que nos permitieran ilustrar las características más relevantes de cada campus para analizar, comparar y extraer ahí una serie de conclusiones. Los indicadores de accesibilidad que hemos utilizado en nuestro estudio pues han incluido un primer acercamiento al estudio de la geometría, analizando si el campus se asienta sobre una estructura compositiva básica y sencilla o más sofisticada, si la disposición de los espacios responden a una malla o a una retícula, los tipos de configuraciones centrales, concéntricas, excéntricas, multicentrales, radiales y también las relaciones de simetría o de equilibrio que se pueden encontrar en la estructura organizativa del campus. Aquí vemos los esquemas empleados para el estudio de la Universidad de Salamanca, se analizó tanto a nivel global como en esta otra diapositiva podéis ver a nivel local, es decir, analizando cada uno de los campus de la universidad en detalle. Con base a esta categorización, pues hemos desarrollado unos temas a analizar en cada uno de los campus universitarios, que son 3. En primer lugar, la relación entre estructura formal del campus y las conexiones, que es lo que tenéis en el plano de la izquierda. Aquí empleamos códigos gráficos para identificar los edificios más representativos, establecer jerarquías, espacios exteriores principales, zonas de aparcamiento, accesos peatonales, vías rodadas, carriles para bicicletas.
En segundo lugar, el plano del centro estudia la relación del campus con su entorno, estableciendo códigos que identifiquen tipologías de espacios urbanos circundantes, su posición para definir su carácter extrovertido, si hay una relación directa entre el campus y el entorno que lo rodea o si es introvertido o no hay ningún tipo de relación. Y finalmente, en el campus, en el dibujo de la derecha, podéis ver la relación con la accesibilidad cognitiva, ¿no? Las medidas empleadas para mejorar la accesibilidad de los campus en el caso de que existiera algún plan implementado y, de no ser así, el análisis de los puntos más conflictivos del campus en términos de accesibilidad cognitiva. Paso ahora la palabra a mi colega Pedro Baltar para que explique la segunda fase de la investigación. Gracias, Coba. Bueno, la segunda fase del trabajo se centra en dos cuestiones que son complementarias a esto que ha comentado Coba. Por un lado, el análisis del recinto, profundizando algunos aspectos de su composición geométrica, y el análisis del rol de la pieza singular, que normalmente es la biblioteca, y de la selección, sí, vamos a pasar a la siguiente, de la selección de trabajos de campus y de ejemplos que hemos tomado. La biblioteca tiene ese rol de que nos permite ver cómo se dota de sentido y qué capacidad sígnica adquiere el recinto, como también elemento de generación, digamos, de pertenencia y de inclusión, ¿no? De todos estos casos, sí, pasamos a la siguiente, que organizamos según 3 modelos históricamente reconocidos, que son el College británico, que se configura a través del cuadrangle y es heredero, de alguna manera, de las estructuras monásticas donde se origina históricamente las primeras configuraciones e implantaciones de las universidades, el campus norteamericano, que subvierte, digamos, esa centralidad y se abre hacia el entorno, sobre todo paisajístico del entorno, y las ciudades universitarias europeas y americanas que hacen una vuelta, digamos, a la relación más íntima con la ciudad, ¿no? Sí. Dentro de estas 3 categorías, dentro de estos 3 paquetes o modelos tipológicos, analizamos primero las relaciones urbanas en términos de relaciones universidad-ciudad en la macroescala, y el desmontaje de las relaciones internas del recinto, ¿no? En la microescala, esto es un poquitito una profundización de la fase anterior a la que ha aludido Coba. Sí, adelante. Puntos que se destacan de este primer paso son las relaciones, por ejemplo, de borde, en el caso de Coimbra a la izquierda, entre el tejido existente de la ciudad medieval, y en la figura de abajo, y el campus universitario. En el caso de Cambridge hay un cambio de densidad entre la ciudad medieval y el tejido, conformado por la réplica tipológica del propio college. ¿Sí? La justaposición, la sumatoria de los colleges van haciendo ciudad. En el caso de Columbia hay una coordinación geométrica muy interesante entre la macromanzana que se genera para la composición del campus y la configuración y la proporción de la manzana 2, la proporción 2,4 de la manzana típica de Manhattan, ¿no? Que tiene 60 por 240 metros. Sí. El paso 2, donde ya entramos en el análisis simbólico de la pieza singular, en este caso la biblioteca, lo analizamos a través de 2 factores muy concretos. Los principios formales de este elemento singular que caracteriza el campus, destacando la articulación, la diferenciación, la integración, pares analíticos que nos permiten llegar a ciertas conclusiones analíticas. Y el potencial semántico, ¿no? Que el potencial semántico tiene que ver con esa legibilidad que hablábamos, con ese factor fenomenológico, con la percepción del sujeto, a través de la identificación y la secuencia progresiva de ciertas cadenas de referencia mediante los pares de distancia, ángulo o
foco-fuga, oclusión-aparición, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Con todo este análisis lo que hacemos es una serie de comparativas para analizar también las relaciones de escala, las relaciones de figura-fondo, recorte, perfil, forma abierta, forma cerrada, las relaciones del elemento singular con el espacio público, etcétera, ¿no? Sí. ¿Paso más? Ah. Sí, perdón, Coba. Por último, el desmontaje de esa cadena de referencias que hablábamos, lo acometemos a través de croquis para identificar justamente cómo este espacio es integrador, digamos, de esa posición del sujeto y cómo la arquitectura también, como sabemos, conforma y construye parte de la subjetividad, ¿no? Sí. Bueno, como conclusiones, el análisis pone en evidencia procedimientos proyectuales que contribuyen a la construcción del sentido de pertenencia y a la inscripción del sujeto en lo social. También se introduce el componente simbólico y urbano como factor determinante dentro de los sistemas de inclusión en los campos para personas de discapacidad intelectual. Y esto es el final. Perdonad que no tengo la camarita activada, pero tengo algún problema acá técnico. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se ha escuchado bien todo, así que no te preocupes, Pedro, yo he escuchado bien. Sí, se Muy escuchó bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Qué hermosos dibujos. Sí, parte del Sí. ejercicio también, sí, efectivamente. Sí, pero no es superficial mi apreciación. Es importante y lo estuvimos viendo, creo, y fue un tema que atravesó todas las exposiciones, la importancia de construir herramientas para nuestras investigaciones. Y el dibujo es una herramienta fundamental, al menos para las investigaciones, no sé si todas, pero gran parte de las investigaciones en literatura necesitan estas herramientas y procedimientos específicos. Pero bueno, ya veremos. Y ya vamos llegando al final, quedan solamente 2 exposiciones. A continuación, Marina Romero, Carla Benvenuto, Díaz-Del, Anabela Ferreiro y Victoria Riquet, de Argentina. El espacio entonces de ellos, creo que está Marilina. Sí, así es. Ahí comparto. Sí, gracias. Bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marina Romero, formo parte de un equipo de investigación, somos un grupo de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires que comenzamos a trabajar desde el año pasado en un equipo dentro de UADE y un poco el interés que venimos teniendo es estudiar los espacios comunes de conjuntos de vivienda, entender un poco la relación que se puede dar con el entorno urbano y ver obviamente qué potencialidades tienen estos sitios, ¿no? Como para mejorar un poco lo que es la calidad de vida de la ciudad. Los temas que vamos a compartir tratan estos 4 tópicos. En principio, la vivienda colectiva, porque es más que nada nuestro punto focal, nuestro punto de partida en lo que es esta investigación que comenzamos a desarrollar. Después, algunas características de los espacios comunes, que es justamente el entorno que también un poco nos interpela. Cuestiones sobre el ordenamiento territorial que creemos que son necesarias de considerar al momento de investigar sobre estos sitios. Y bueno, por último, a modo más de reflexiones, visualizar estos espacios como territorios de oportunidad. En cuanto a vivienda colectiva, que es, como les decía, nuestro punto de partida, ¿no? Aquello que comenzamos a interiorizarnos, a analizar, y es ese espacio, esa forma urbana que empezamos a estudiar. Nos parece sumamente interesante porque si bien nace como una respuesta a lo que es la necesidad habitativa, ¿no? Lo que es poder responder ante la necesidad de una vivienda, surge justamente una nueva forma urbana, un nuevo emplazamiento que se destaca de lo que se venía sucediendo.
nos enfocamos un poco en lo que son grandes conjuntos habitacionales, construidos generalmente entre el 60 y el 70, pero hay distintas épocas, y se hace interesante también ver sus distintas morfologías y cómo se fueron posicionando en el territorio. Obviamente todo esto trae un poco aparejado ciertas circunstancias en cuanto a esas grandes morfologías y qué era lo que repercutía en el territorio, ¿no? Porque hay, digamos, con la formulación de estos nuevos espacios, también vino dado unas nuevas formas de infraestructura, una nueva forma de posicionamiento sobre el terreno, que eso hace, obviamente, que al día de hoy nos encontremos con ciertas problemáticas de las cuales tenemos que empezar a analizar y estudiar para ver cómo llevarlas adelante y darles alguna respuesta. Pero un poco las imágenes que estamos compartiendo acá reflejan estas cuestiones que hoy en día generan un problema, generan una situación que lleva adelante conflicto en cuanto a cómo es la utilización o no de estos territorios. En ese sentido, en esta cuestión de observar cómo estos grandes conjuntos de vivienda van respondiendo o van adaptándose o no a las nuevas condiciones, nos enfocamos un poco en lo que son esos espacios abiertos, los espacios exteriores, todo aquello que un poco bordea el conjunto habitacional, aquella área abierta que es un poco el espacio recreativo, ¿no? La necesidad de un espacio abierto, amplio, ante justamente la situación de una vivienda de escala reducida, una vivienda muy mínima, en donde entonces cualquier espacio abierto comunitario es justamente primordial para la vida de las familias. Obviamente son sitios que tienen su importancia en cuanto a la estructura misma de este espacio, de esta nueva forma urbana, y nos encontramos obviamente con una diversidad, o sea, a medida que vamos categorizándolos, encontramos sitios que tienen como una muy buena impronta, una buena reformulación. Pero lamentablemente no todo es así, también nos encontramos con espacios que tienen sus propias problemáticas y que son un poco también producto de ciertas situaciones de cuestiones con respecto a la gestión. A cómo a través del tiempo estos espacios pudieron o no pudieron ser modificados, adaptados, o cuáles fueron las circunstancias debidas con respecto a faltas de mantenimiento, una falta de regularización sobre los sitios. Piensen también que estas grandes infraestructuras que se pensaron para estos conjuntos habitacionales ya tienen larga data, tienen sus años y en su momento tampoco estuvieron acompañados de alguna planificación en cuanto a su mantenimiento. Entonces, eso también hace que los espacios empiecen a ser repercutidos por esta mala organización o justamente o falta de obras de mejora. Entonces nos encontramos con situaciones como estas, donde no todos los espacios comunes tienen buenas características o están respondiendo a las necesidades. Asimismo, también hay cuestiones que se dan más que nada en cuanto a ocupación de espacios, ciertas modificaciones en las viviendas de plantas bajas, un poco para tratar de resolver cuestiones económicas o propias de la habitación, ¿no? Y un poco acá lo que vamos a resaltar es también esta cuestión de espacios indefinidos, porque mucho se da sobre esto en estos espacios comunes de los grandes conjuntos de vivienda, que hay una falta de precisión o falta de materialización de ciertos límites. Y por eso un poco queremos acercarnos a esta temática que trata sobre qué pasa con el dominio de ese territorio, qué pasa con el parcelamiento, y si es algo que me está repercutiendo también en cómo se puede gestionar de alguna buena manera estos espacios. Como adentrándonos al tema de lo que es el ordenamiento territorial, vamos a ver una serie de ejemplos, simplemente para ir viendo un poco características que se van difiriendo, ¿no?, entre unos y otros. Y este ejemplo es Conjuntos Urbanos Simón Bolívar, construido en 1953, un conjunto habitacional que realmente tiene una muy buen aprovechamiento del espacio. Todo lo que es su planta baja, es una planta baja de dominio público, es todo un gran parque, pero tiene ciertas particularidades, porque en principio uno diría, bueno, si es todo dominio público, entonces hay un buen entendimiento de lo que son los límites. Justamente acá lo que se da es que la parcela coincide con el bloque de vivienda, y la imagen de abajo un poco muestra eso, ¿no?, que está bien marcado cuál es el espacio privado de dominio de la vivienda y cuál ya sea el espacio público.
pero se dan acá cuestiones ligadas a morfología del territorio que un poco me impiden el buen uso de ese espacio público, ese interior de manzana. Lo que sucede es que estos bloques de vivienda están un poco más elevados, entonces yo para poder transitar y hacer uso de ese espacio público, de ese centro de manzana, debiera primero pasar por una serie de escaleras, pasar por lo que es las plantas bajas de los edificios, o sea, como que realmente mi circulación ahí se empieza a complejizar. Entonces, hay cuestiones también ligadas a de qué manera yo puedo llegar hasta ese espacio y hacer uso de él. Otro conjunto es Nájera, que también nos parece interesante porque si bien pasa lo mismo, es todo un área verde de espacio de dominio público, acá la particularidad que se da es que hay unos parcelamientos individuales que empiezan a sectorizar, entonces por ahí nos encontramos con que ciertos canteros o ciertas borduras en torno de las circulaciones son otro tipo de parcelas, hay otros parcelamientos. Entonces también, si bien hay un dominio público del todo, hay una situación parcelaria que un poco se contrapone con esa postura. Otro ejemplo es conjunto Soldati, que acá la particularidad que se da es que es una única parcela para todo un conjunto habitacional que contiene alrededor de 3.200 unidades funcionales. Entonces, esto obviamente lo que hace es complejizar las decisiones que se puedan llegar a tener sobre qué modificaciones, qué mejoramientos se pudieran hacer en ese espacio público, en ese entorno, en toda el área verde, en todo el nivel cero. Al ser una única parcela, requeriría de que las 3.200 unidades funcionales pudieran ponerse de acuerdo y tomar decisiones sobre este espacio. Esto hace obviamente que, además de no poder gestionar de una manera correcta, empiezan a darse como ciertas resoluciones puntuales y que dejan de tener como una mirada integral sobre todo el conjunto de vivienda. Entonces, un poco para ir ya cerrando y dando más el foco en lo que estábamos notando a través de esta mirada sobre estos espacios abiertos, es que nos interesaba ver esta manera de cómo sumar capas de información a esta mirada de los espacios comunes. Por eso un poco resaltamos que obviamente es importante entender la dinámica sociomorfológica de estos sitios, justamente cómo se vivencian, de qué manera, cuáles son las necesidades, pero también cuál es la gestión de estos espacios, de qué manera se están gestionando hoy en día y cómo se podría obviamente mejorar también esas responsabilidades sobre los dominios. Más que nada también entender que es necesaria una participación ligada un poco a que las familias también puedan adentrarse y un poco generar un sentido de pertenencia sobre estos sitios que muchas veces no se da, un poco por esta falta de definición de los mismos. Nos parecía como también interesante empezar a revisar, bueno, de qué manera podríamos potenciar estos espacios o justamente posicionarlos como sitios en donde puedan dar mayor cantidad de respuestas y por eso un poco mencionábamos que nos es interesante verlos bajo una mirada de potenciar una economía local, porque justamente son sitios que pueden llegar a albergar como mayores actividades. Hoy en día algunos espacios están conteniendo algunas ferias y demás, pero esto se podría reformular. O lo mismo dar una infraestructura mucho más adecuada, mejorar los servicios, mejorar también lo que es la infraestructura verde de este espacio y entender justamente que es un sitio que puede llegar a dar más, además generar como una mayor calidad no solo al entorno inmediato, sino mucho más allá de él. Ya a modo de cierre, digamos, como a modo de resaltar algunos de un poco nuestros pensamientos y lo que venimos trabajando, es justamente entender que vivienda colectiva no debería considerarse como un objeto aislado en los estudios, sino justamente una pieza que se integra a la ciudad y forma parte de la misma. La mirada sobre estos espacios comunes de acceso público que tienen justamente esta particularidad son espacios propicios para entenderlos como aquellas piezas que nos pueden llegar a integrar con el resto a medida de ciertas actividades, rever esta situación de cómo son los límites y dominios en los parcelamientos para también generar gestiones adecuadas a los mismos, y obviamente entender que estas modificaciones, estas intervenciones, un poco van a estar generando un nuevo paisaje urbano, también en pos de la integración y calidad ambiental.
Y bueno, ya a modo de cierre nos parecía interesante como compartir con ustedes algunas de las preguntas que siempre nos hacemos, y en ese sentido es pensar qué otras iniciativas pueden fomentar la integración urbana, potenciar el funcionamiento de la ciudad y obviamente esto para mejorar la vida de quienes habitan. Muchas gracias. Valerina, muchas gracias. Muy interesante la investigación. Un tema me llega mucho como integrante del Centro Poiesis, con la maestría de investigación proyectual con orientación en vivienda. La vivienda colectiva es central, así que hay mucho trabajo hecho. Bueno, al cierre hablamos. Y continuamos entonces con Giovanni Sepúlveda, desde Colombia. Buenas tardes. Giovanni. Buenas tardes. Un gusto poder participar en este congreso. ¿Se me ve en la pantalla? ¿Sí? Perfecto. No Listo, se ve bueno. completo todavía. Ya la estoy. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanni Alejandro Sepúlveda. Soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional y máster en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Valle en Colombia. Aquí justo en la maestría es donde nace esta idea de investigación, esta investigación enfocada en el desarrollo de lineamientos de diseño urbano para la humanización de los espacios públicos, especialmente centros históricos, en este caso en particular, el de Santiago de Cali. Antes de arrancar en lo que es la humanización y la deshumanización, quería contextualizarlos un poco con esta obra de Edward Hopper, el cual se especializa justamente en poder retratarnos esa soledad y esa desolación que viven los espacios. Perfectamente esta imagen podría reflejar lo que es un domingo en la mañana en los centros históricos aquí en Colombia. Contraste a esto se quiere trabajar los conceptos trabajados en la humanización de Yangel, los cuales lo que buscan es generar a través de la revitalización del entorno urbano un escenario totalmente que contrasta con la realidad, con lo que en este momento estamos observando. Hoy en día, al observar los modelos urbanos que han tenido una mayor prioridad en las necesidades particulares de los vehículos, podemos observar cómo el parque automotor ha ido en un total crecimiento, versus la realidad en la cual más del 42% de las personas realmente se desplazan a pie y solo el 20% se comienzan a desplazar a través del vehículo particular. Esto nos comienza a hacernos realmente la pregunta. Eso, listo. ¿Hacia quién estamos diseñando estas ciudades, verdad? Adicionalmente a esto también comenzamos a observar, adicionalmente a esto también comenzamos a observar una caída del espacio público efectivo debido a un incremento en la densidad poblacional. Esto pone en totalmente el riesgo del espacio público efectivo que tenemos en este momento. Como podemos observar desde desde las ciudades, desde las administraciones locales, existe una meta en poder duplicar este espacio público efectivo en 10 años, lo cual al día de hoy, 2023-2024 no fue posible. Esto es debido a que el centro histórico y otros contextos consolidados tienen un reto muy grande, el cual no existe suficiente vacío urbano que nos vaya a permitir a nosotros incrementar esos índices de espacio público efectivo. Por esta razón, esta investigación toma como estandarte la humanización de la vía y la pacificación del tráfico, justamente para poder incrementar el espacio público efectivo. De esta manera, la investigación se centra en los conceptos de los 3 libros de Jan Gerer, los cuales se dividen en 3 ramas principales, las cuales comenzamos a encontrar coincidencias conceptuales con otros autores, los cuales nos van a permitir de esta manera consolidar los lineamientos. De esta manera, desde el entorno peatonal, encontramos lineamientos relacionados con las ciudades diseñadas para las personas a través del caminar. Desde la infraestructura verde encontramos conceptos que nos permitan reconectarnos con la naturaleza y desde la vitalidad urbana, estrategias que nos permitan nuevamente traer esa vida del barrio a los centros históricos. Entonces, de esta manera, sintetizamos 6 lineamientos, los cuales están afines a la humanización para poder ser aplicados dentro de los centros históricos, en este caso en particular en el de Santiago de Cali.
a través de la aplicación de estos lineamientos en unos itinerarios que son especialmente seleccionados por el PEM, el Plan Especial de Manejo de Protección del Centro Histórico, justamente para que tengan una prioridad peatonal. De esta manera nos acercamos ya a lo que es el Centro Histórico de Cali, el cual colinda pues en este momento con el río Cali, en el cual se encuentra el único itinerario que ha sido desarrollado en los 10 años, el cual es el Boulevard del Río. El Boulevard del Río es el único itinerario que el cual pues ha podido desarrollarse, dejando los otros 5 todavía pendientes a toma de decisiones. Hoy a 10 años este PEM se debe de reactualizar, se debe reevaluar. De esta manera nos da justo el momento preciso para poder pensar en un modelo de ciudad totalmente diferente al que se había pensado en su momento. De esta manera se aplican los 10 lineamientos, los 6 lineamientos. El primero de ellos está enfocado en la redistribución de la carga vehicular en favor del peatón. De esta manera, tomamos inicialmente el escenario 1, el cual sería el escenario actual. A través de modelos de ARGIS podemos en esos itinerarios saber cuántos carriles tiene, los metros lineales disponibles que tiene cada uno de esos lineamientos, y de esa manera contabilizar cuántos son los metros lineales totales, y de esa manera saber cuántos están dedicados para las personas y cuántos están siendo dedicados para el vehículo. De esa manera encontramos que en la actualidad un escenario completamente crítico, debido a que solo el 8.5% de los metros lineales del centro histórico están siendo dedicados al peatón. Lo que busca el PEM es un equilibrio, generando un cambio, un crecimiento del 51% para los peatones, generando de alguna manera un equilibrio, y lo que buscaría la humanización es generar muchos más metros lineales dedicados a las personas. De esta manera, logrando un 72%, podemos observar un poco en las gráficas cómo existe un aporte mucho más significativo desde la humanización. Esto podríamos calificarlo con un 3, un escenario óptimo. De esa manera podemos ir calificando cada uno de los lineamientos para al final obtener un ponderado. En este caso, el escenario 2, debido a que está muy cercano del 50-50, lo podríamos calificar como un regular, y el escenario 1, el cual, debido a su baja presencia, lo podríamos tomar como un crítico. De esta manera pasamos al segundo lineamiento, el cual está enfocado en incrementar los espacios para el encuentro. Observamos cómo en la actualidad la segregación del peatón es completamente observable. Tenemos 3 carriles, de los cuales el PEM lo que pretende es quitar un carril para poder aumentar los andenes. Yangel nos habla que existen 2 maneras de ocupar este entorno urbano. Una de ellas es a través del caminar, del circular, que es lo que estaría pretendiendo el PEM, y la tercera de ellas, lo que busca la humanización, es a través de la permanencia, generar espacios donde la gente pueda permanecer, donde se pueda encontrar, y de esa manera poder generar diferentes tipos de experiencia. Como podemos observar, de esta manera podemos aumentar en gran manera lo que sería el espacio público efectivo, generando de esta manera un escenario óptimo. El tercer lineamiento está enfocado en garantizar la accesibilidad de las personas con alguna reducción de movilidad. Como observamos en el escenario número 1, en el inicial, en el actual, observamos que existen barreras físicas y virtuales en este momento para la continuidad peatonal. Lo que busca el PEM a través de diferentes soluciones de vados es mejorar esa continuidad peatonal, versus lo que buscaría la humanización es generar unas esquinas mucho más seguras, generando pasos a nivel y pompeyanos, en los cuales las personas puedan desplazarse con mayor facilidad y el esfuerzo realmente lo tenga que hacer el vehículo. En estos casos observamos como el PEM tiene un buen desarrollo en este sentido, porque estuvo pensado justamente hace 10 años en la movilidad, en los flujos, en la seguridad peatonal. Sin embargo, pues deja otras herramientas totalmente descuidadas. De esta manera, el escenario 2 y el 3 podrían quedar como óptimos. El cuarto lineamiento está enfocado en incrementar la conexión de las áreas verdes a través del aumento de infraestructura verde de las zonas blandas. En este caso, en la actualidad, podemos observar cómo se encuentra completamente fragmentado en el escenario 1 la infraestructura verde, las zonas blandas. Lo que pretende el PEM es generar un eje ambiental que pueda llegar al río Cali, a través de ese punto reforzar vegetalmente. Sin embargo, lo que buscaría en este caso la humanización, apoyándose de los conceptos de la infraestructura verde, es generar una red interconectada, en la cual pueda haber un mayor aporte de zonas blandas y permita una mayor absorción hídrica en el entorno. De esa manera, desocupar alcantarillas, caños, inclusive las descargas que se pueden generar en el río Cali, y evitar aumentos en el nivel. De esta manera lo podemos asegurar a través de que cada uno de estos
digamos, itinerarios tipo, podría tener unas determinantes las cuales obligarían a generar a nosotros como diseñadores el 30 o el 40% de zonas blandas. Esto ya lo hemos estado comenzando a aplicar en la formulación de otros planes especiales en otras ciudades, generando de esta manera modelos pues de alguna forma exitosos. El quinto lineamiento está enfocado en incrementar, en mitigar el impacto del calor en el entorno urbano, lo que son las islas de calor, aumentando la cantidad de corredores con sombra. Esto los podemos medir a través de los metros cuadrados que podamos generar sombra. En este momento, en la actualidad, podemos observar cómo el Boulevard del Río, al encontrarse justamente en la ronda del río Cali, obtiene una mayor densidad arbórea, lo que nos dispara de alguna manera los indicadores, generándolo como un escenario regular, mientras que en el PEM no existe una propuesta que nos permita a nosotros entender cómo podríamos mejorar la arborización del lugar. Lo que pretendería la humanización en este caso es completar la vegetación existente, generando de esa manera una mayor área cubierta por arborización. De esta manera, tener más áreas con sombra y disminuir el impacto del calor en el entorno urbano. Sexto lineamiento está enfocado en incrementar la diversidad de actividades en el espacio público. En este momento observamos cómo en la realidad, en la actualidad, todas las actividades se encuentran mayormente concentradas en los bordes del centro histórico. Lo que el PEM no trabaja y deja, digamos, como un hueco en ese sentido, ya que no tiene ningún plan o estrategia para los vendedores informales o vendedores itinerantes que se encuentren en el centro histórico. Lo que buscaría la humanización es generar a través de un ejercicio de acupuntura urbana una redistribución de estos lugares generando puntos vitales que puedan estar enfocados, por ejemplo, el rojo en el comercio, el verde en la lúdica y el azul en lo cultural. De esta manera generando una mayor cobertura dentro de todo el centro histórico, inclusive con la misma cantidad de puntos, esto generándolo como un escenario óptimo. Finalmente, y creo que como la parte también como más importante es cuando tomamos a través de una rúbrica cada uno de los lineamientos y sus indicadores, y de esa manera los calificamos encontrando que los planes actuales al generar un ponderado realmente no se están desplazando mucho de la realidad. De esa manera nos obliga a repensar cómo en este momento estamos diseñando estos centros históricos. Finalmente, ya como conclusión, esto nos permitiría alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible, poder sumar metros cuadrados para alcanzar los 10 metros cuadrados de espacio público efectivo y traer nuevamente la vivienda y nuevos desarrollos al centro. Muchas gracias. Giovanni, muchísimas gracias. Muy completa la exposición de la investigación. Bueno, y ha llegado Mauricio, entonces es el último expositor. Mauricio, desde Ecuador. Mauricio Rodrigo Llerena Tamayo. Como decía, bienvenido, el espacio es tuyo. Recordad que son 10 minutos. Muy buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si se visualiza primeramente en la presentación y si me están escuchando. Muchas gracias. Te escuchamos y se... Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, desde aquí, desde Ecuador. Para mí es un gusto participar en este congreso. Mi nombre es el arquitecto Mauricio Llerena. Trabajo en la Universidad Técnica de Ambato, aquí en el Ecuador. Me gradué de la Universidad de Greenwich, en Inglaterra, y mis estudios de masterado los hice aquí en el Ecuador también. Entonces tengo un poco de interés sobre el tema del desarrollo de la vivienda rural. Entonces este proyecto es un proyecto que nace más bien de un proyecto de investigación, más bien un proyecto de vinculación con la sociedad. Aquí en el Ecuador, tuvimos la oportunidad de trabajar en la laguna de Colta, una laguna bastante digamos, conocida por ser una de las lagunas espejo del Ecuador, que se encuentra sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en la provincia de Chimborazo. Lo interesante que vimos es, primero, bueno, avanzando sobre los temas que voy a tratar. Primero, tratar sobre el proceso socioterritorial que afecta el empoderamiento de la cultura en Colta. Segundo, la influencia de las actividades humanas en el desarrollo de una arquitectura rural. Tercero, cómo las desigualdades sistemáticas nos están desfavoreciendo la diversidad
incluso en la construcción de un entorno construido. Y por último, la necesidad de una ruptura en la continuidad del pensamiento constructivo moderno para recuperar primeramente sus tradiciones, su cultura y las técnicas, incluso hablando de técnicas constructivas. Aquí tenemos una imagen tomada a través de un dron que cubre toda la longitud de la laguna, una laguna bastante grande, bastante extensa. Una de las problemáticas que nos topamos al llegar a la laguna es que existe una desatención muy importante. Nadie está realmente dando atención a la laguna y incluso nos sorprendimos de que la universidad local tampoco ha tomado un poco la iniciativa de ayudar a esta población. Entonces, primeramente, bueno, hablando del asentamiento, de los asentamientos humanos, nos encontramos con una serie de desarrollos de pequeñas viviendas que se encuentran un poco al borde de la laguna y de ahí también podemos ver en las imágenes incluso cómo las parcelas agrícolas un poco están hacia las afueras ya de la laguna. Lo interesante es que sí, la laguna no se ha ido mucho tocando, no se ha ido mucho invadiendo los bordes de la laguna. Entonces eso genera un poco de oportunidad para una intervención. Em, Empezamos con el tema del proceso socioterritorial que afecta el empoderamiento cultural de los pobladores de la Laguna de Colta. Y de igual manera aquí, en esta imagen lo resumo un poco, pero una especie de revisión en el entorno construido, podemos ver cómo no existe una especie de identidad en el tema de la vivienda tradicional rural del Ecuador. Aquí vemos una serie de viviendas de diferentes tipos, de diferentes alturas, de diferentes materiales, una especie de una mezcla bien disruptiva del entorno construido. Y también me sorprendía ver muy poca población en los alrededores. Lo primero que también, bueno, yo soy una persona mucho que me guía por las imágenes y me centré en esta imagen, lado izquierdo, que es donde encontramos un poblador de la laguna, sobre una de estas especies de embarcaciones pequeñas que utilizaban para movilizarse a través de la laguna. Y de igual manera nos sorprendimos que tampoco ya esta especie de tradición se ha perdido, ¿no? Y más bien nos topamos con algunos pobladores que se encuentran más bien cortando la totora para utilizarla, pues principalmente ellos lo utilizan para alimentación del ganado. Entonces, nosotros hablamos de que existe una desconexión cultural ancestral de los pobladores con su entorno inmediato. La laguna ha dejado de ser el centro de atención y de este convivir y la vida cotidiana de ellos. Entonces, la laguna es como si fuera totalmente una especie de elemento ajeno ya casi a ellos. Entonces, no lo toman mucho en cuenta. Aquí, de igual manera, a través de imágenes, destacaba esta especie de actividad, de dinámica que se genera en entornos cercanos a cuerpos de agua, como en el río Ganges en la India. Y aquí en la derecha, un poco lo despoblado que tenemos nuestra laguna y su cuerpo de agua. Hablando de la población, nos topamos con varias problemáticas que están influenciando bastante en la población. Una población mayormente de personas adultos mayores sobre los 50 años, muy pocos jóvenes y un porcentaje de niños que sí es medio interesante, que está subiendo, pero principalmente son adultos mayores, ¿no? Y también un alto desempleo y un alto grado de migración hacia las ciudades grandes del Ecuador, incluso a ciudades o países también en el norte de las Américas o a Europa. Entonces, estamos viendo que está en un proceso más bien casi se está desocupando los entornos construidos de la laguna. El tema de la infraestructura también es deficiente, no existe un alcantarillado adecuado, no existen vías, o si existen vías solamente en ciertos tramos de la laguna. En cuanto a su entorno construido, nos topamos lo mismo, con una misticidad de sistemas constructivos, de tipologías de viviendas, pero no existe realmente una especie hablando así, una especie de tipología propia, o si ha existido, la han ido perdiendo. Me parece que por aquí está apenas en una de las
los círculos principales se ve una vivienda que está en proceso de deterioro. Muchas de ellas están en proceso de abandono y de deterioro, entonces es bien penoso eso. Y hablábamos bastante de, este es un proceso, una investigación que está en proceso, todavía no la hemos terminado y bueno, es bueno después de todo exponerla aquí. Hablamos de la adopción externa. Los habitantes siempre acogen sistemas constructivos y tipologías mestizas. Entonces aquí hablábamos de, incluso resalté esto de mi casita de losa. Todos quieren tener su casita de losa, ¿no? De cierto modo, aquí vemos algunos de los desarrollos de vivienda cercanos a la laguna y vemos eso, ¿no? Utilizar el tema del ladrillo o el bloque para las mamposterías, las estructuras de hormigón y algunas de ellas en cambio tienen la cubierta también hecha de zinc o metálica, pero no existe una tipología y tampoco existe un control urbanístico en el sector, entonces se van dando esta serie de anomalías en el entorno. Lo mismo aquí, es una zona bastante fría la laguna de Colta, ¿no? Debemos entender que estamos sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y es bastante frío, es más, incluso las veces que nosotros visitamos teníamos que ir muy bien arropados y estar bien precavidos del frío. Aquí vemos una serie de viviendas también con balcones que realmente no nos utilizan, es simplemente copiar una serie de tipologías de los mestizos, ¿no? De las ciudades donde ellos han estado y todos quieren tener su casita con sus balcones, con sus terrazas, pero realmente no se les da el uso o un uso siquiera temporal. La vivienda se encuentra en situación de abandono por la migración que busca oportunidades laborales. Uno de los problemas principales es la falta de oportunidades laborales, lo que obliga a varios de los pobladores que vayan migrando y vayan dejando sus viviendas, como le dije anteriormente. Y las viviendas están ahí, están botadas. Es más, el nivel freático del agua está subiendo y muchas de esas ya se encuentran casi sumergidas en el agua. Entonces es penoso que va pasando esto y existe una desatención de parte del gobierno para, para ayudarles, para volver a generar que la laguna sea nuevamente esa especie de elemento, hablemos, o esa especie de eje que ayude nuevamente a articular esta población. Y por último, yo estoy argumentando que debería o se requiere una ruptura de la continuidad del pensamiento constructivo moderno para recuperar primeramente sus tradiciones, culturas y técnicas que conforman parte de la vivienda rural serrana. Es decir, estoy en el proceso de una serie de talleres colaborativos para, a través de ello, nosotros volver a recuperar nuevamente esas tipologías de vivienda iniciales que tenían en la sierra de aquí del Ecuador. Y por aquí tenemos una fotito que encontré, una de las viviendas tradicionales de ahí, del sector de Colta, y vemos totalmente algo muy diferente a los entornos o a nuestras construcciones aquí, que lo llaman ellos los mestizos, ¿no? Las construcciones de los mestizos que se caracterizan por este tipo de sistemas constructivos modernos, empleando el cemento, hormigón, estructuras metálicas, las cubiertas en las losas de lo mismo de hormigón. Entonces, esto es lo que al momento hemos avanzado, pero estamos, como digo, en un proceso todavía de, al final, tratar de definir cuál sería la identidad en el tema de sus viviendas, cuál sería la identidad y la tipología de viviendas que deberían ellos un poco tener, ¿no? Dentro de su comunidad, que sea propia de su comunidad, que refleje su cultura, su cosmovisión, que refleje sus pensamientos, sus leyendas y todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Muy amable. Muchas gracias, Mauricio. Muy gran cierre, perdón, a la comisión 5. Cuando reordené en orden, para la redundancia, de acuerdo a algunos subtemas que estaban en la comisión, Mauricio estaba en arquitectura y ambiente, pero desde una mirada como técnica, a lo que debería llamarse CUI, y precisamente ese es el nombre de una investigación que
ya tiene un par de años de desarrollo, donde analizamos el hábitat doméstico latinoamericano de los últimos 20 años. No es el hábitat colectivo que mostraba Marina, el hábitat doméstico unifamiliar sería. Y hay muchos ejemplos que estamos tomando de Ecuador en cuanto a estas técnicas, conocimientos, saberes que abarcan distintas cosmovisiones y tienen una actualización, ¿no?, en la contemporaneidad. No sé, la obra de Dani Moreno Flores, Calero. Me parece que ahí en Ecuador hay un semillero, que ya no es un semillero, es una realidad muy interesante, junto con Paraguay, junto con Brasil, algunos estudios de Chile, Colombia, que están pensando cómo hacer, con qué hacer. Hay un estudio que se llama también En su sitio, ¿no? Y no recuerdo, En su sitio es ecuatoriano también. En su sitio coloquial. Entonces no sé si es tanto la tipología, sino cómo y con qué se hace, teniendo en consideración tal vez lo que se analizó en su trabajo Diego Salazar, ¿no? Que hay casi un trabajo previo a la investigación proyectual, que viene a resolver una demanda, porque para mí su proyecto es una investigación proyectual, pero digo, hay una investigación previa que es multidisciplinar, antropológica, etnográfica, pues, para entender quiénes son los que habitan, cuáles son sus necesidades, las formas de habitar. Me parece que ahí se empiezan a unir como distintos puntos. Yo no quiero hablar mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero otra de las cosas que me parece que aparecieron es la importancia del dibujo como herramienta para investigar la arquitectura. Y el trabajo de Covadonga y Pedro es un ejemplo, el trabajo de América en el inicio también. Y después el trabajo de Giovanni. Y bueno, con el trabajo de Marilina en cuanto a vivienda colectiva, que es un tema, una obsesión, me parece, para muchos de los grupos de investigadores aquí de Buenos Aires, por estos grandes conjuntos que tenemos en la ciudad, que se desarrollaron en los 60, 70 y que no están en las mejores condiciones. Como revitalizarlos, refuncionalizarlos, que Marilina hablaba de la incapacidad de estos conjuntos para adaptarse, ¿no?, a las transformaciones del habitat, de la composición de las familias, y que tiene que ver mucho, como decía también Marilina, con esa desconexión que tienen estos conjuntos con respecto a la ciudad, ¿no?, que están pensados como objetos. Y es muy interesante, Marilina, porque uno de los expositores de la mesa de diálogo de ayer, Leandro, el arquitecto doctor en arquitectura de J, vive en el conjunto que está al nombre, que está al lado de la autopista, que funciona muy bien. El conjunto, bueno, no me acuerdo ahora, no me voy a acordar, que tiene esta planta baja colectiva y tiene unas transiciones. Me parece muy importante trabajar la transición, ¿no?, entre la vereda y ese espacio colectivo, y que incluso permite que vecinos que no viven en el conjunto, pero sí las manzanas aledañas sientan ese espacio como propio con determinadas restricciones. Eso es muy, muy interesante ese conjunto. Bueno, yo me callo y el espacio de ustedes si quieren hacer preguntas, comentarios sobre... Sí. No, coincido con esto, ¿no? De hay ciertos, es como, digamos, en este relevamiento de diferentes conjuntos habitacionales, por un lado tenemos tantas escalas para analizar y se presentan estas posibilidades donde hay sitios que por alguna u otra manera están funcionando, tienen detalles que son propios. Entonces eso es lo que llama tanto la atención y que es como que nos interpela, ¿no? O sea, ¿qué son aquellos elementos que hacen que un sitio realmente
funcione, sea propicio, esté integrado, y que a veces nos pasa que analizamos conjuntos de vivienda de la misma época, casi con la misma morfología, pero hay algo que en uno funciona y otro no. Un poco atando a las ponencias que fuimos viendo, me interesa mucho que tengamos mucho el foco también en cómo el territorio, cómo el paisaje también tiene que ser parte de nuestras propuestas. Muchos de los ponentes coincidían en esta situación de entender el territorio, cuáles son sus características, de qué manera el propio habitar también tiene que un poco ir en línea y cómo justamente nuestras intervenciones de nuestra profesión tienen que estar mirando un poco esos detalles, entenderlos. En ese sentido es como que fui notando que varias de las ponencias hacemos foco en esta situación de entender el paisaje que nos rodea. Así que en ese sentido me pareció sumamente interesante. Sí, sí, absolutamente. El barrio que me refería es Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ujú. Sí, 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 es es fantástico. realmente uno de los ejemplos que bueno, un poco nosotros cuando veíamos la configuración del espacio, claro, todo su planta baja es sector público, entonces eso lo hace como ideal, porque entonces se define bien las responsabilidades sobre el mismo, y es interesante a partir de ciertas entrevistas que vamos haciendo a también quienes habitan el conjunto, o también hacemos un poco con quienes son vecinos de los conjuntos de vivienda para ver qué percepción tienen. Muchos no sabían de que dentro de Simón Bolívar hay una especie de plaza que puede ser utilizada. Bueno, entonces eso también es un poco de los interrogantes, cuando los espacios son públicos y que realmente tienen buen acceso o digamos, te invitan a pasar, y cuando por ahí eso no sucede, como un poco se va de la mano con eso. Sí, es así. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Yo tengo algo muy breve porque tenemos pocos minutos, pero a Covadonga y Pedro, es muy interesante la construcción de la herramienta, el dibujo como construcción de herramienta, y también se transforma en procedimiento y a veces el procedimiento modifica la herramienta. Hay ahí como una especie de loop, ¿no?, entre herramienta, concepto, procedimiento, y se transforma. Me parece que el dibujo las abarca y contiene todas ellas. Sí, Coba, ¿querés comentar algo? Sí, adelante si quieres. No, por eso en la ponencia y sobre todo en el escrito desarrollamos más la idea de esta idea de metamodelo, ¿no? Sí, es ese modelo que se va redefiniendo a medida que va buscando, pero también lo que va encontrando, como dice Marina, lo va incorporando dentro de sus patrones, ¿no? Entonces es un sistema abierto, vamos, que se va regenerando y se va nutriendo de lo que busca y lo que encuentra, ¿no? Y hemos encontrado, la verdad, una herramienta buenísima para contar algo difícil conceptualmente, porque estábamos hablando de categorías ligadas a lo subjetivo, a la calidez de un espacio, a la imaginabilidad de un espacio, legibilidad de un espacio, que son conceptos complejos, ¿no? Y ahí pues se ha abierto mucho el campo a ir más allá de lo que son los códigos asociados a los estudios urbanos más globales, hasta el punto de meterse en temas de percepción del elemento central de la biblioteca, el análisis, el punto de vista, el foco. Todo eso es lo que realmente cualifica el análisis, ¿no? Que hemos ido hacia conceptos muy subjetivos ligados a la accesibilidad cognitiva, no tanto a las barreras arquitectónicas o a lo físico, sino a algo más conceptual, ¿no? Ligado a la vivencia de estos estudiantes que cada vez nosotros los tenemos ya incorporados en el campus, ¿no? A estudiantes con discapacidad intelectual que hacen algunas titulaciones en la universidad y que nos dimos cuenta de que nuestro propio campus no estaba adecuado a ser comprensible y aprehensible por este sector, ¿no? Así que ha sido una experiencia de trabajo gráfico para poner de manifiesto estos conceptos más abstractos, ¿no?
Pero bueno, Sí, También se reincorpora, digamos, el tema de lo simbólico, ¿no? Que fue tan, digamos, vapuleado por la modernidad y, ¿no? Y de funcionalismos que heredamos, ¿no? Hablar de lo simbólico en nuestras universidades a veces era como, no se puede hablar de esto, ¿no? Y en cambio ahora en esta investigación lo estamos reincorporando, que también tiene mucho que ver con lo que estaba mencionando Marilina en su ponencia, ¿no? Cómo se configuran esos espacios, cuáles son los bordes, cuáles son los límites, ¿no? Esto que mencionaba como esta dinámica morfosocial, ¿no? Lo llamabas, ¿no? Y lo simbólico ahí tiene mucho que ver porque caracteriza, cuantifica y integra, ¿no? Ujú. Bueno, un Claro, trabajo, no decía Covadonga arduo, pero se han visto los resultados. El trabajo de ustedes y en todos, en los seis restantes también. Bueno, claro, si llegamos al... Sí, me permitiría comentar algo, por favor. sí. Muchas gracias. Claro que sí, más bien gracias por todo este bagaje de información que nos han ofrecido los expositores, pero si algo me gustaría rescatar es que se están perdiendo muchos ecosistemas y muchos sectores de las ciudades que tienen un valor tanto cultural como patrimonial. Entonces, tenemos la tarea desde nuestras casas de estudio de comprometernos a esta tarea de investigación, de estudiaje, que desde la misma casa de estudio se puede realizar, ¿no? Algunos serán docentes, lo puedan comunicar con sus estudiantes, pero la tarea de investigación nos puede permitir recuperar estas zonas, estos ambientes de nuestras ciudades que se están perdiendo en realidad, ¿no? Que es lo que comentaba yo anteriormente, que hoy en día tenemos que rescatar más que todo la sostenibilidad de tanto nuestros ecosistemas como de nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, con las palabras de Diego cerramos la comisión 5, ya están llegando los integrantes de la comisión 6. Los invitamos a todos y todas a que asistan a esta comisión, como a la mesa de diálogo de las 6, en los diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje, que tiene mucho que ver con esta mesa. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Les agradecemos la predisposición, el trabajo, su tiempo y los invitamos a lo que resta de esta tercera edición de las jornadas y las jornadas del año que viene también. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos y todas. Muchas Muchísimas gracias a todos los gracias. expositores. Muchas gracias a todos. Gracias y Muchas enhorabuena por la gracias. Muchas exposición. gracias, buenas tardes a todos. Éxito en tu investigación.